8 de la mañana, saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días. Esta es la información. No estoy de acuerdo con la reforma que aprobaron los diputados. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores porque es sagrado. Ningún banco ni institución financiera debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no cree que nadie consciente, ningún legislador apruebe eso y anunció que si el Senado la aprueba, él la va a vetar. Apelamos para que el presidente aplique el veto legislativo si los senadores aprueban la reforma que permite a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores y cobrarse directamente de su sueldo, aseguró por la mañana el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles. Vienen muy buenos tiempos para Aeroméxico y para sus usuarios. Estamos más fuertes que hace 2 años cuando inició la pandemia, aseguró por la mañana Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, luego de que la empresa anunció que concluyó su reestructuración financiera y sale del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Dijo que antes de que termine el año, su flota aumentará de 125 a 147 aviones y contratarán a más pilotos y más sobrecargos. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria a nombre de Sandra Cuevas, alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, después de haber sido vinculada a proceso por su probable abuso de autoridad, robo agravado y discriminación en contra de 2 policías de esa alcaldía. Además, le fue ratificada la medida cautelar que la suspende de su cargo como alcaldesa y la juez le fijó 2 meses para el cierre de la investigación. En estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 50 centavos. Bueno, nos dice Mario Ávila, nuestro director de noticias, ya también hablábamos hace un ratito al auditorio, les platicábamos sobre los recorridos para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, y dice, ya los reporteros de Fórmula hicieron el recorrido concretamente a Pachuca, ya pensando en estos lugares cercanos, comillas, al aeropuerto. Pachuca, AIFA, 40 minutos. Lo que habíamos dicho. Pues sí, estamos coincidiendo, ¿no? Nadie puede llegar más rápido. Ese es el tema, nadie puede estar llegando más rápido todavía. Y sobre todo, el martes que presentábamos ya trabajo, Ciro, aquí sobre la complejidad del terminar las obras de acceso al aeropuerto, decían, el sábado tenemos que entregarlas. Suponemos que ya se tiene que ver avances, el sábado, ¿no? Mañana. Sí, el próximo sábado. Diría Enrique Burak. Entonces, pues vamos a ver si hoy se nota ese avance, sobre todo en la México-Pachuca, que esa ha sido, creo que, la población más sacrificada de todas las obras que se han estado haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona muy utilizada todos los días. Bueno. Fotografías en todos los diarios. ¿No? Varias muy buenas. Pues la visita que hizo ayer el fiscal Alejandro Gertz al Senado, muy destacadas las fotos, el Milenio ahí, Monreal y Alejandro Gertz arreglándose la corbata los dos. La foto del Universal, buenísima. Ahí está el senador Manuel Añorbe tomándose una selfie. Dice, échenme al fiscal, pero para una selfie. Para una selfie. Muy sonriente Manuel Añorbe, el senador, con el fiscal Gertz. Hay otra, pero ya me escondieron ahí el periódico en lo que salen los coordinadores de los distintos partidos, todos muy sonrientes con el fiscal Gertz. En fin, va a estar. No, y ahí va a estar aquí. Germán Martínez también es muy sonriente, muy Germán amable. Martínez va a estar con nosotros en unos momentos. Germán Martínez, precisamente para contarnos cómo se dio la comparecencia del fiscal Alejandro Gertz ayer ante coordinadores parlamentarios y gente de la Comisión de Justicia. Coordinadores parlamentarios. Bueno, ya perdí esa fotografía. Ya no sé en qué periódico quedó. Esa fotografía donde están los coordinadores muy sonrientes con el fiscal Gertz. Son las 8:05, hacemos pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ocho con 9, Sofía.
Ciro, el presidente allá en Minatitlán habla de la revocación de mandato y dice que pues todos esos medios, él habla de los medios de la Ciudad de México, dice, se hacen llamar, aprovecha que está justamente en un estado, entonces dice, esos medios que se hacen llamar nacionales, que en realidad solo se escuchan en la Ciudad de México, se la pasan hablando en contra de nosotros, dice el presidente, pero no veo a nadie, no hay nadie que esté hablando de la consulta de revocación de mandato y pregunta directamente, dice, ¿cuántas veces ha hablado Ciro Gómez Leiva de la consulta? ¿Cuántas veces lo ha hecho Joaquín López Dóriga? Menciona también a Loret, Aristegui, dice, pues vamos a hacer un análisis de cuántas veces han hablado de la consulta en sus programas. ¿A qué hora dijo eso el presidente? A las, como a las 7:50 quizás. Es altamente probable, a ver si pueden revisar, que en el momento en que preguntaba cuándo ha hablado ese periodista de la consulta, estoy casi seguro que en ese momento, sin saber que estaba diciendo eso el presidente, estábamos hablando de la consulta, pero pues así es la mañanera. Y yo creo que el presidente López Obrador, cuando termine su gestión, en vez de irse a su rancho, debería poner un periódico o una estación de radio, un canal de televisión, porque lo suyo, por lo visto, y a juzgar por 3 años y medio de mañanera, es como ser jefe de información, ¿no? O ser jefe de redacción, es querer proponer los temas, es decir, ¿por qué no hablan de eso? Deberían hablar de todo esto, están hablando mucho de aquello. Yo creo que en el fondo el presidente es un editor, ¿no? Seguramente. Un editor no logrado, pero pues después de ser presidente podría intentarlo. Sí, ya ha dicho que se va a retirar, pues podría ser una buena actividad. Sí, porque lo suyo es la crítica de medios. El análisis y de la medios. Propuesta de temas que deberían tocar los medios de comunicación. Debe intentarlo. Sí, debería. Bueno. Y además, ahora que regresemos de la pausa, vamos a hablar también del tema de la revocación. Tenemos una entrevista sobre el tema. ¿Qué quisiera el presidente que abriéramos el programa diciendo faltan 18 días para la jornada histórica de revocación de mandato? Esa jornada que nadie, salvo el presidente, quiere que se promueva. Y la gente, alguien desinformado nos diría, ¿y qué es eso, la jornada de revocación de mandato? ¿Va a ser una votación para que la gente que quiera que el presidente López Obrador deje el cargo, vote? Van a decir, y entonces si es el caso, ¿por qué quien la promueve es el propio presidente? ¿Quién sería el afectado? La respuesta sería porque vivimos los tiempos de la Cuarta Transformación y porque así son las cosas en México. Y así son las cosas en México. Ayer se suponía, Germán Martínez, que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, iba a tener una sesión muy dura ante algunos senadores, pero a juzgar por las fotos, por lo que supimos, conocimos, no fue así. Al contrario, fueron muy cordiales con el senador Gertz. No es una cortesía republicana, pero sí. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Ciro Gómez. Hoy te invitamos en calidad de cronista. Hoy vengo un poco dormido, pero recuerdo perfectamente todo lo que se dijo ahí. Sí, muchos de los que salen en las fotos ni siquiera hablaron ahí, ¿eh? O sea, a ver, la verdad es que fue una reunión demasiado cuidada. Es un acuerdo de los coordinadores. Yo no estuve de acuerdo en eso, pero se hizo así y yo acudí. Demasiado cuidada. El fiscal no necesita tanto cuidado, la verdad, se expresa correctamente, lo dice correctamente. Yo lo dije aquí, pues si encara muy bien las preguntas que tú le haces, que le hacen los medios de comunicación. Es un personaje público de pelea, de reto. Claro. Siempre lo ha sido, ¿eh? No, dijo, siempre lo ha sido. Y estoy cuando listo, fue jefe de la policía del Distrito Federal, así era. Lo primero que quiero decir es que dijo que está listo para cuantas veces lo llamen y como quiera el Senado, porque al Senado se debe y porque el Senado lo eligió y considera al Senado su aliado. Y le pregunté yo concretamente sobre el espionaje y eso independientemente del tema del tratamiento del amparo, que por cierto, le dije que el Grupo Plural lo convocó ahí antes de que él solicitara la atracción del caso. Él solicitó la atracción el 8 de noviembre, el Grupo Plural lo convocó, y ahí está el documento, desde el 26 de octubre del año pasado. Y lo convocamos porque nosotros teníamos
dudas sobre la impunidad, y le dije las cifras, sobre el abuso de la prisión preventiva, y le dije las cifras, sobre la tortura y las desapariciones, y sobre el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Aquí tengo mis notas. Y le dije que si colaboraba con el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, porque yo en Zitácuaro veía una masacre, en fin, sobre San José de Gracia, sobre Michoacán. Contestó, o sea, con toda claridad. Yo vengo a decir lo que yo le pregunté. Y debo decir que para mí me parece demasiado cuidado de la Junta de Coordinación para el señor fiscal. El señor fiscal está listo para hablar ante el Pleno, para el debate ante el Pleno. Y debo decir que fue cortesía, pero no. Sí hubo preguntas categóricas de Imelda Castro de Morena, fuertes sobre espionaje, pidiéndole responsables, sobre Clemente Castañeda, con toda Movimiento Ciudadano, con toda elegancia, sin insultar, pero le preguntó fuerte sobre Ayotzinapa, y fue cuando dijo que Tomás Cerón es el eslabón que ellos necesitan para aclarar, y que lo van a traer de Israel tarde o temprano, y más temprano que tarde. Y debo decir que del espionaje, sin duda, yo lo noto, que el fiscal está pues lastimado por eso. Dio todos los detalles que ya había dado contigo en la entrevista, los detalles de la muerte de su hermano. Dijo con toda claridad que si había obstáculos en la investigación, una investigación que va muy bien, lo dijo así, que va muy bien, y que si había obstáculos en entes públicos o en entes privados, porque yo le pregunté si era o no un espionaje público o privado, que quién tenía esa capacidad de espiar. Y el señor fiscal dijo que si hay obstáculos los conocerá el Senado. Y le pregunté que si era el gobierno de la Ciudad de México con todas sus letras, que si era Julio Scherer con todas sus letras, que si era algún ente privado, que quién, por lo que yo recogía de la prensa de ayer, no tampoco tengo información. Y me dijo, Germán, ahí interrumpí un poco las cortesías con esa pregunta. Germán, si no sabes, pronto lo sabrás. Es decir, pronto va a haber resultados sobre ese espionaje, porque atenta contra la seguridad nacional. Y en eso sí, insisto, Imelda Castro de Morena apretó el paso, y también debo decir que hubo algunas cortesías que fueron un exceso. También se le debe ir a reclamar, y se le reclamó. Yo le pregunté por la violencia en Michoacán, Ciro, y por Michoacán tal cual, por San José de Gracia y los fusilados, así, en el poniente de Michoacán, y en el oriente los periodistas en Zitácuaro, tal cual. Pero ¿por qué al fiscal? No. ¿Por qué al fiscal general de la República le pregunta sobre los fusilados en Michoacán? Por aquí está, lo tengo apuntado. ¿No hay delincuencia organizada en San José de Gracia, Michoacán, señor fiscal? Esa fue mi pregunta. Señor, es delito federal. Y en Zitácuaro, por los periodistas, que son homicidios, que es un homicidio local, colabora con el mecanismo de protección de personas con derechos humanos y a periodistas. Y dijo también con toda claridad, dijo, hay autoridades que colaboran, hay autoridades cómplices y hay autoridades que encubren. Así, clarito. Pero en general. No, sí, tampoco puede revelar los expedientes. Es una reunión privada, insisto, demasiado, para mi gusto, con exceso de privacidad y exceso de cuidado. Porque pues, yo no estoy faltando aquí a la verdad ni a ningún compromiso a la hora de revelar lo que yo le pregunté y lo que él contestó. Bueno, el fiscal, tenemos que hacer una pausa. Regresándonos, si quieres, senador, nos comentas qué dijo ya sobre su caso.
que todo indicaría que perderá en la Suprema Corte de Justicia. El caso de su hermano, Federico, que lo va a perder el 28 de marzo, ¿es? Dentro de 2 lunes. Dentro de 2. ¿Conoce el proyecto? El martes se conoce el proyecto, ya se sabe que 5 de los 11 votos están por liberar a la señora Alejandra Cuevas, y es muy improbable que ni siquiera salga un voto de los otros 6 ministros en ese sentido. Nos comentas ahora que regresemos lo que dijo ayer el fiscal Gertz ante senadores. Volvemos. ...8:24, Germán, para terminar tu crónica sobre la comparecencia ayer del fiscal Gertz con senadores y la defensa que sigue haciendo del caso de su hermano. Sí. La insistencia de que 2 mujeres adultas tuvieron que ver, por acción o por omisión, en la mala muerte de su hermano Federico. Sí, él está dolido y tiene derecho a que se le deslinde la responsabilidad. Eso yo lo dije aquí desde hace 2 programas. Y narró con más detalle que contigo, un poco de más detalle lo de su hermano, cómo lo encontró, cómo él considera que estaba abandonado. En fin, en eso fue con algún detalle a pregunta expresa de el senador Julen Rementería. Y dijo algo que suena bien, y dijo, si no estoy dispuesto a defender a mi familia, luego no voy a poder defender a la sociedad. Palabras más, palabras menos, son mis palabras. Eso suena bien, y habló de que había una serie de infamias a las que nunca ha contestado alrededor de eso, y una extorsión mediática, como te lo reveló a ti antes que al Senado, y dijo, ustedes ya saben de parte de quién. Y pero fue cuando, no dio nombres. Y fue cuando yo lo interrumpí ahí, con perdón del señor Monreal, que está presidente, fue cuando yo lo interrumpí, nosotros no sabemos quién es. Ahí me secundó la senadora Xóchitl Gálvez. No sabemos, se armó un poco ahí, y él contestó, no sabes quién, pronto lo sabrás. Y entonces creo que la investigación sobre las escuchas ilegales que atentan a la seguridad nacional, no a él ni a su asunto. Y en el tema del dolor de su familia, también hay un dolor de la familia Cuevas, de la otra familia. Sí, y entre 2 dolores, pues debe definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hará en 2 lunes. Así es. Y ya, como tú bien dices, ya se ha dibujado una solución a favor, yo creo, de la señora y de la libertad de la señora. Xóchitl Gálvez se quedó con sus preguntas en la mano sobre una serie de denuncias que ha hecho. Xóchitl Gálvez muy bien, le dejó en la mano, no le permitieron hablar, no tenía que hablar, tampoco le permitieron hablar al senador de Morena, Héctor Vasconcelos, solo habló 1 por partido, y 2 de Morena, como correspondía, como estaba el acuerdo. No habló al inicio el fiscal, no habló tampoco el senador Monreal, ni al inicio ni al final, solo dio las cortesías de bienvenida. Yo creo que es útil que haya estos ejercicios, pero deben ser más abiertos, menos acolchonados. El señor fiscal está dispuesto a eso, lo dijo ayer, y que rinda cuentas más seguido y que vaya más seguido. Yo sí creo que es necesario que hable más sobre este tema de la violencia y de la impunidad de las desapariciones. El dolor de él, de su familia, es también el dolor de los familiares de los desaparecidos y de los muertos por la delincuencia. Y mucho de curar ese dolor al país le corresponde al fiscal. Bueno, ¿cambiamos de tema? Sí. Cambiamos de tema, nada más recordar el decreto que se conoció ayer, Manuel. El decreto, Ciro, que se conoce ayer, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, dice, por el que se interpreta, dice, el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad, aplicación de acciones sustentadas, que sustancialmente lo que permite
hoy ya dentro del año electoral que cualquier estructura, ya sea federal, municipal, demarcación territorial de la Ciudad de México, pues algún órgano de carácter autónomo, cualquier otra dependencia, entidad de carácter público, pueda difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines o información de interés público relacionado al bienestar de la población, en fin, para que puedan difundir logros rumbo a la revocación de mandato. Un decreto que, como dice el presidente, como dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdoba ayer, cambia las reglas del juego en pleno juego. Y ante eso, ¿qué puede hacer el INE? Consejera Claudia Zavala, gusto en saludarla. Claudia, buenos días. Muy buenos días, Ciro, Manuel. Claudia, muy buenos días. ¿Qué puede o qué debe hacer el INE ante este decreto? Pues bueno, yo creo que ahorita nosotros como instituto tenemos que estar muy atentos a lo que suceda. Yo coincido con la democracia. No se puede cambiar las reglas del juego, ya está del juego. Pero sí, seguro estos temas se van a enseñar y se van a empezar a... Uy, perdón, no la estamos escuchando bien. A ver. Manuel. Pues sí, y va a ser interesante también platicar con ella, escuchar esto que reclama el presidente sobre las casillas. En el calendario justamente que el INE publica, pero que notoriamente el gobierno federal omite, hoy, 18 de marzo, va a haber una aprobación y ajuste de ubicación de casillas para que después se publiquen y sepan dónde están. ¿Cuál es la base de la ubicación de casillas? Que tampoco quieren hacer caso en el gobierno federal. Pues la base es la consulta ciudadana de los presidentes, que se hicieron en muchos lugares públicos. En agosto. ¿No? Sí, váyanse a lugares públicos, a parques, cerca de iglesias, cerca de zonas de mercados, de lugares concurridos, para que no tenga que andar batallando la gente que le interese participar en ese ejercicio ciudadano, que ojalá no sea obligatorio, porque el presidente está muy inquieto de que los medios de comunicación lo toquemos. Ojalá no publiquen un decreto mañana para que todos los medios a fuerza tengamos que tocar el tema. Ojalá no. Ojalá no se le ocurra a Sergio Gutiérrez Luna hacer eso, ¿no? Porque él en inmediato lo hace. Pero es parte de eso, si lo está en el calendario, justamente. Hoy, aprobación y ajuste de ubicación de casillas. 28 de marzo, publicación del sitio. Ubica tu casilla en la página del INE. Y pues todo por partes, Ciro, ¿no? Toda la difusión del INE, todos los spots en el país, estaciones de radio y televisión están dedicados a la revocación de mandato. ¿Qué quiere el presidente? Pues otra cosa. No quiere eso. Que vote mucha gente, Germán. Y que se difunda y que se polemice por el tema, ¿no? No está jalando, no está generando ningún entusiasmo cívico, porque es una farsa. No está jalando porque pues están... y porque va a ser un concurso de rebaños entre los gobernadores de Morena. A ver quién lleva más gente a votar. Lleva más gente a votar y quedará bien con el presidente. La leyó muy bien el senador Félix Salgado, que ya anda ya en eso desde hace tiempo. Y la leen muy bien muchos, les encanta eso de... Pero lo importante es quedar bien con el presidente. Es la última elección del presidente. El presidente, no sé si se los ha pedido o no, pero es la última en la que va en la boleta él y él la quiere ganar y arrollar. A ver, le escuchamos Claudia Zavala. Nos decía que no se pueden cambiar las reglas o no se deberían cambiar las reglas de una elección ya en el proceso electoral en curso. Así es, Ciro Manuel. Mucho mejor que no se deben cambiar. Nosotros estaremos atentos porque es muy probable que se lleguen a dar impugnaciones a través de quejas o a través de medios de impugnación y evidentemente tendremos que hacer un análisis a la luz de lo que dice el Estado de Derecho para poder resolver los casos y poder plantear y hacer prevalecer las reglas del juego previamente establecidas, porque la Constitución no ha cambiado. Este decreto se tiene que analizar en sus términos para no generar que pueda haber un desbordamiento en el proceso que estamos llevando a cabo de revocación de mandato en este momento. Es de lo que más se habla en este país hoy, es de lo que más se está publicitando, de lo que llama la atención, pero me parece que hay mucho riesgo que los propios actores políticos y posiblemente, y en este caso será el presidente de la República, pero la revocación de mandato implica a muchos gobernadores
que sean los que quieran no someterse a las reglas establecidas en la Constitución para poder llevar a cabo estos ejercicios de participación ciudadana. Sí. Ahora, consejera, lo que vemos también nos han dicho es sí se hace un decreto, pero no reforma la ley, solamente hacen este decreto, ¿no? Para que no pueda estar por encima de la ley de revocación de mandato. ¿Se cruza el camino? ¿Ahí se complica? Esos son de los análisis jurídicos que se tienen que hacer, porque es una facultad la que pretendieron ejercer en el legislativo, es una facultad que tiene límites, que no puede modificar o derogar una ley, y ese es el tema ahora, porque aquí no se está interpretando algo sobre dos opciones, sino que se está diciendo cómo quieren que sea la ley, y la ley no se puede modificar a través de este tipo de... ¿Y entonces, Claudia? Bueno, esas son de las cosas que tendrán que ser analizadas, Ciro y Manuel y audiencia, porque en México sí tenemos que tener claro, la democracia debe de prevalecer, las reglas de la democracia deben estar y el Estado de Derecho debe de prevalecer sobre cualquier preferencia de las personas políticas. Lo veremos. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tengan muy buen día. Y en lo que se ve que es lo que debe prevalecer, va a venir la avalancha de promocionales. Vamos a pausa, volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. ...8:39 por la mañana, esta es la información. No estoy de acuerdo con la reforma que aprobaron los diputados. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores porque es sagrado. Ningún banco ni institución financiera debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Anunció que si el Senado lo aprueba, él la va a vetar. Apelamos para que el presidente aplique el veto legislativo si los senadores aprueban la reforma que permite a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse directamente de su sueldo, aseguró por la mañana el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles. Vienen muy buenos tiempos para Aeroméxico y para sus usuarios. Estamos más fuertes que hace 2 años cuando inició la pandemia, aseguró por la mañana Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, luego de que la empresa anunció que concluyó su reestructuración financiera y sale del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Dijo que antes de que termine el año, su flota aumentará de 125 a 147 aviones y contratarán a más pilotos y más sobrecargos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 44 centavos. Pues muchas gracias, Germán, por venir 2 veces esta semana. Hoy como cronista de la comparecencia que tuvo ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, con senadores. Y aprovechando, y antes de que te vayas, estas 2 notas, el decreto para promover la consulta, una conclusión, y la controvertida ley que no se aplicará después de lo que dijo el presidente, la de cobranza delegada, lo que llaman algunos el regreso a las tiendas de raya. No, pues, lo de la revocación ya es un descaro de uso de recursos públicos, así sean los servidores públicos o cuando hay tanta necesidad en medicina. En gastar en heparina, ayer Xóchitl le dejó lo de la heparina, sí, que dio seguimiento aquí, gastar en medicinas en lugar de en consultas. Este ejercicio de revocación de mandato es un narcisismo presidencial espero no sea con dinero público. Yo creo que no era necesario, yo creo que no es útil y que no está entusiasmando a nadie. Entusiasma más... ya no iba a decir un programa de televisión, pero ya mejor no digo. Entusiasma más un debate en la Cámara de Senadores que la revocación de mandato. Ya no, y yo lo veo muy inútil. ¿Y sobre la cobranza delegada? Qué bueno que el presidente hace eso. Qué bueno que el presidente lo dice tajantemente que lo veta, porque si no ya los de Morena en el Senado iban a levantar la mano.
ya hubo un intento de usar al Banco de México para recibir remesas en el Senado. Y ahora este es un negocito de algún vival diputado que en intento de robo del salario, hay que decirlo así, intento de robo del salario, que quería quedar bien con empresarios para que luego le paguen su campaña. Hay que descubrir y develar quién intentó robar el salario de los trabajadores en Morena y en los que votaron por esto. Esto no debe quedar así. Pues no es muy difícil, ¿no? No es muy difícil. ¿De qué partido viene? O sea, no es muy difícil, pero hay que decirlo, porque estos intentos luego prosperan. Intento de robar el salario a los trabajadores, intento de darle un privilegio a los patrones para que se cobren a lo chino las nóminas. Eso ya, por amor de Dios, el solo intento debe ser denunciado y castigado políticamente. Hay que decir quiénes fueron. Y cuando pase esto a revisión en el Senado, yo voy a estudiar quiénes fueron y yo voy a proponer al Grupo Plural que enmascaremos a quienes están al servicio de los bancos de manera ilegal. Se puede estar al servicio de los bancos de manera legal. Y quienes están al servicio de empresarios voraces, aquí sí, que quieren robarle el salario a los trabajadores. Al diablo con su justicia social, esos diputadetes arreglijos con empresarios que a mí me enoja mucho. Gracias, Germán. Al contrario. Gracias a Germán Martínez. Manuel. Muchos comentarios, muchas gracias. De parte además de abogados que nos escuchan siempre, muchas gracias. Nos dicen sobre el tema de este decreto para difundir información pública que sea legal rumbo a... Nos dicen en dos sentidos muy claros. Uno, simplemente para la revocación del día 10. Otros dicen, para el presidente era muy importante poder hablar él el día lunes sin que sea en algún tipo de falto delito en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Pues como sea, finalmente le va a permitir eso. Procede la acción... Y le sacaron su decreto rápido, antes del 21 de marzo. Y le puedan aplaudir mucho además, ¿no? Procede la acción de inconstitucionalidad, dice, pero cuando la Corte resuelva, pues ya pasó la reforma de mandato, ¿no? La revocación de mandato. Nos dicen otro abogado, este decreto está fuera de toda lógica jurídica, ningún decreto puede contravenir la Constitución y la ley. Este es el mejor ejemplo de que el presidente no respeta el Estado de Derecho. Dice el secretario de Gobernación hace un ratito, no, bueno, pues yo apenas conocí la ley ayer. El decreto trae su firma, por cierto, el decreto trae la firma del secretario de Gobernación en la parte final. El último dice ahí, Adán Augusto López, pero no conocía el contenido. Y dice, yo creo que no lo contraviene, pero que lo impugnen. Saben perfecto que impugnarlo es, pues a lo mejor perderla, porque la revocación es en 3 semanas y a lo mejor en 6 meses resuelve la Corte. ¿Y cuál es el fondo de esto? ¿No? Necesita este proyecto que vote la mayor cantidad de gente posible, eso es todo. Sí. Y como no le interesa, y eso, salga usted a la calle. Usted que nos está escuchando sabe perfectamente bien cuáles son los temas que interesan, que generan polémica, que despiertan el deseo de participar o de expresar de las personas, de la sociedad. Usted los conoce muy bien. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque parte de una premisa básica. Nadie en México hoy, bueno, salvo estos señores de Frena, nadie está pidiendo que se vaya el presidente López Obrador. Como dice el presidente López Obrador, el pueblo no es tonto, tontos son los que creen que el pueblo es tonto. Y el pueblo, que no el pueblo, la sociedad mexicana fue convocada para votar para una elección presidencial, para elegir un presidente 6 años. Ese fue el arreglo que se hizo con los ciudadanos, con los electores. Quien gane se queda 6 años y no hay nadie que esté diciendo ya que se vaya este presidente. Nadie. Pero el presidente necesita hablar del tema, necesita estarse promoviendo, necesita estar confrontando. Creo que los opositores, de manera inteligente, leyeron bien este ejercicio, se han replegado, no le han dado mayor interés. Y ahora, ¿en qué está el presidente? Y ahora va sobre sus clientes favoritos, los periodistas o ciertos periodistas. Es que los medios de comunicación no están hablando del tema. ¿Y qué, presidente? ¿Y cuál es el problema? Que los medios de comunicación hablen de los temas que quieran hablar los medios de comunicación. Y los que se equivoquen van a desaparecer, porque no los va a escuchar nadie.
¿Quién es un presidente, el que sea el presidente de un país, para dictar la línea editorial de un programa? Y ya nos van a sacar seguramente la próxima semana. Vean, en ese programa de Radio Fórmula solo han dedicado el 1.1% del tiempo. Por cierto, hay que hablar más de este tema, ¿no? No, sí. Y eso demuestra sus intereses con la mafia del poder y los corruptos que lo que siempre dice el presidente. ¿Y eso cómo pues está cuadra con la desesperado libertad de expresión? porque le falló. Este ejercicio, al día de hoy, le está fallando. Pues sí. Como dice Germán Martínez, ahora viene la competencia entre los gobernadores de Morena. A ver, ¿quién saca más gente a votar para decirle, señor presidente Guerrero, sí se interesó en el proceso? Sonora, señor presidente, ¿cómo iba a ser? Aquí estuvo Veracruz. Vea la cantidad de votos. Guerrero. Como en los peores tiempos del corporativismo priista. Los gobernadores diciéndole, presidente, nosotros le cumplimos, presidente, nosotros sí le cumplimos, presidente. Vea. Mire cuánto sacamos a la calle, ¿eh? Nuestro estado sí votó. Ahí te vas, qué vergüenza. Es viernes y son los temas. Sé que el presidente lo sabe porque hacen sus análisis. Nada más cuatro temas que en las semanas han estado manejando, porque son los temas noticiosos. El asesinato de un periodista en Michoacán. Ese no es tema importante, aunque ayer le dedicaron minutos para decir que sí están investigando y que ya tienen fotografías y demás. Sí. La suspensión de una alcaldesa en la Ciudad de México, que se volvió un tema nacional y que peligrosamente se le volvió en contra a Claudia Sheinbaum, grado tal que pues anda viendo Claudia Sheinbaum cómo desmarcarse del tema, porque a lo mejor en el fondo sí no es un asunto de ella, pero se lo han endilgado a Claudia Sheinbaum. Tercer tema. AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí está, sin duda, su tema, que con una tristeza creo que enorme, porque les falta luego comunicar, porque ese es el problema, si no comunica el presidente, no se comunica, puede ser una gran obra, puede ser muy padre, muy bonito, pero pues entonces, ¿en qué está? Pues en que el aeropuerto puede estar interesante, una zona pequeña, pero el resto para la llegada es un desastre. Es un desastre. El gobierno hizo todo por tener terminado un aeropuerto en una fecha, quizá en una fecha récord, qué bueno. Sí. Y quizás sea un gran aeropuerto, eso no estamos cuestionando. No hizo un esfuerzo equivalente para que la gente llegara al aeropuerto. Correcto. Y el tema 4, que con el que empezó la semana, la Suprema Corte y el tema del fiscal Alejandro Gertz. Sí. Son por lo menos 4 temas relevantes. Y la semana pasada era Humberto Payet, era... Buen día. Hola. Fueron los hechos de Querétaro del estadio de Querétaro, y hace 3 semanas era la guerra, los fusilados en Michoacán y la guerra en Ucrania. Esa es la historia de la información, esa es la historia de los medios informativos, del quehacer cotidiano, del periodismo, esa es. Pues porque si no, el presidente, que sería feliz, él diría, y la próxima semana quiero que todos hablen de esto. Sí, lástima que existe un señor Putin para él y que hay aficionados del Atlas que se van a pelear a Querétaro y fíjate, que hay familiares que están decididos a sacar a su madre de la cárcel, pues lástima. Para el presidente, si no, todo el mundo estaría diciendo, hay que ir a votar. ¿Para qué ir a votar? Para que si quieren que se vaya el presidente, se vaya. Es que, ¿quién quiere que se vaya el presidente? Yo esperaría que él no. El sexenio pasado, sí lo recuerdo muy bien, con Enrique Peña Nieto, luego decían desde su equipo de comunicación, queremos la semana pasada fijar un tema de discusión del presidente, la reforma laboral, por decir algo de las primeras cosas. Vamos a tener tantas personas que puedan hablar en favor de la reforma, ojalá lo puedan tomar en cuenta. Y a veces entraban y a veces no, Ciro. Y ocupaban un espacio en la agenda de la semana. No les salió muy bien, por cierto. No les salió muy bien, pero lo proponían. El problema es que aquí no proponen ni eso, Ciro. Perdón, porque entonces es a fuerza lo que diga el presidente. Y si no, ¿de quién es la culpa? Del INE. Y si no, no de los periodistas, de 6 o 7 periodistas. Sí. ¿No? Entre ellos tú. Bueno. Tú, Payet. Entre ellos Humberto posiblemente Payet. Sí. Vamos a ir a pausa y vamos a regresar. Qué bueno que viniste a revisar las cifras de inseguridad, sobre las cuales tampoco nadie habla. Las cifras que se dieron a conocer ayer, pocos son los diarios que hoy recuperan. La jornada lo ponen. No, por ahí lo traen algunos, pero ya no es una nota destacada. Como que no le creyeron mucho a la secretaria de Seguridad cuando dijo que hay una clara tendencia de reducción, cuando menos, de los homicidios dolosos. Humberto. A ver, si tú ves, Humberto, ves a una niña corriendo
en Sonora, en Empalme, Sonora. Una niña pequeñita, no sé, a lo mejor 6, 7 años, no sé cuántos haya tenido esa pequeña, porque llegan unos señores y arrancan de su camioneta a un señor, que es el papá de la niña. La niña es instintiva, sale corriendo atrás de su papá. Defender. Llega uno, hoy que sabemos que es un sicario, la toma y la vuelve a meter a la camioneta del papá, que acaban de levantar. La niña se vuelve a bajar de la camioneta y va atrás del papá. Ahí va una maestra y rescata a la niña. El papá termina muerto porque es un asunto entre grupos delincuenciales. Ese es un debate, por ejemplo, en Sonora. Y es una gran estampa nacional al mismo tiempo, o sea, dice más de lo que en la imagen se muestra. Además, en Sonora, siento como esta niña hay que multiplicarla por 113,364 personas que han sido asesinadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2022. Ayer se hizo el corte, luego de que la Secretaría de Seguridad Federal presumió una reducción de los delitos. Nos dieron acceso al resto de los mortales a que pudiéramos conocer los datos del Secretariado Ejecutivo y lo que encontramos es de que 113,364 personas han sido asesinadas. Multiplíquese pues por la cantidad de huérfanos, de viudas, de madres enterrando a sus hijos y no de las que los están buscando, porque esta estadística no considera a las personas desaparecidas. Sí. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos y vemos ese cuadro y lo comentamos, ¿no? Porque Sí. pues el tema de la inseguridad, como no le gusta al gobierno hablar de él, pues tampoco a muchos otros medios estas cifras. Tragedia. En 3 años y 3 meses, 113,000 personas asesinadas. 113,000. Vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. Di algo sobre la consulta de revocación para que nos sumen minutos. No, antes de que nos saquen voy a decir el miércoles. Algo que seguramente pues hoy va a haber. Proceso, publicó ayer proceso.com, dice, Una hora del pueblo. López Obrador y Epigmenio Ibarra lanzan un documental sobre el AIFA. Bueno, ya lo veremos, pero saludos a todos allá en Proceso. Saludos a todos en la revista Proceso y en proceso.com. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09, a ver, nada más porque por las prisas creo que solo confundí la información. Decía que había una inconformidad entre los embajadores europeos en México. Los embajadores están invitados, como tanta gente, a la inauguración el lunes del aeropuerto Santa Lucía. Y por supuesto, pues la mayor parte de ellos piensan asistir. Pero dijeron que no asistirían si estaba invitado el embajador de Rusia en México, que enviarían a sus segundos. No sé cuál es la jerarquía en las embajadas, sería el cónsul o el segundo en jerarquía de cada una de las embajadas, las europeas. Ayer se supo que finalmente el embajador de Rusia en México informó que él no asistirá, irá alguna otra persona por parte de la embajada de Rusia, con lo cual sí estarán presentes los embajadores de los países europeos el lunes en la inauguración del aeropuerto Santa Lucía. Supongo que se van a ir juntos para no perderse. Normalmente es así, Ciro. Sí. De hecho, la Cancillería normalmente pone un transporte especial para que todos lleguen. Idealmente antes lo hacían al Campo Marte, no sé ahora, y de ahí se los llevan a donde van, pues. No sé cuál sea lo más lógico. Sí, ahora. pero está durísima la presión internacional contra Rusia y tendría una expresión en México, o iba a tener una expresión en México, con la no asistencia de los embajadores. Pero finalmente alguien le pidió al embajador ruso que mejor no fuera, o el propio embajador ruso. Pues sí. Así lo decidió el gobierno ruso. Pero bueno, así las cosas hasta ayer, así estaban ayer. No sé si en la noche o esta mañana cambiaron.
Cambio de tema, Miriam. Cambio de tema. Ayer, casi al finalizar el programa, transmitimos un video que estaba en redes sociales de Alberto Tavira. Él estaba en el hospital. Alberto Tavira. Sí. Sí. Él estaba en el hospital de Beto especialidad Tavira. de Pemex, acá en el sur, sobre Periférico Sur, y denunciaba que mostraba una receta médica. Su mamá tenía una quimioterapia programada, el tercer ciclo, a las 8:30 de la mañana. El medicamento que se le iba a poner en esta quimioterapia es carboplatino. Él mostraba en este video que transmitimos que no había el sello de no hay medicamento. Y esta denuncia pública que se fue retransmitiendo a través de las redes sociales, pues creo que le permitió tener una respuesta inmediata a Alberto Tavira y a su mamá, y pues lo tenemos en la línea telefónica para que nos platique en qué terminó esta denuncia. Alberto, buenos días. Buen día, Alberto. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Alberto, ¿qué pasó después del video? ¿Te fuiste, saliste del hospital, te fuiste a tu casa, te reprogramaron la cita para la quimioterapia o te dieron la alternativa y consiguieron el medicamento? Sí, después del video que transmití el día de ayer, jueves 17 de marzo, donde desde luego denunciaba que no había abastecimiento del medicamento de carboplatino, pues gracias al apoyo, a la solidaridad y a las redes sociales, a la influencia de las redes sociales, recibí la llamada del doctor Rodolfo Lehmann, que es el titular del sector salud de Petróleos Mexicanos, quien de alguna manera me daba unas explicaciones un poco extrañas, si no es que sin sustento, porque a 1 metro de distancia de mi mamá, el doctor Lehmann, que es el titular del sector salud de Petróleos Mexicanos, me explicaba que el medicamento ahí estaba y ya estaba. Y entonces, por algún momento yo pensé que él me estaba hablando desde Suiza, porque dije, yo estoy a 1 metro de mi mamá y el tratamiento y el medicamento no está en las venas de mi madre. Y después me decía que estaba ahí, que no había desabasto, que eventualmente llegaría. Yo le pregunté que cuándo llegaría y él me explicó que en algunas horas, porque estaba en el Hospital Norte de Petróleos Mexicanos y todavía me parecía más incongruente la explicación que me daba, porque le decía, entonces, ¿por qué citaron a mi mamá en el Hospital Sur si el medicamento está en el Hospital Norte? Más adelante también, pues se metía en rollos tratando de justificar un desabasto evidente y me explicaba que es un medicamento controlado, que necesita estar en unos lugares que solamente están adaptados en los centros de distribución de los medicamentos de los hospitales de Pemex, lo cual todavía me parecía mucho más grave. Hubo un momento en que le tuve que decir al doctor Lehmann que por favor no insultáramos nuestra inteligencia, porque además de todo yo estaba en el lugar de los hechos, en el momento preciso, y había reporteado a la gente cercana, a los primeros 5 filtros de representantes del Hospital Central Sur de alta especialidad de Petróleos Mexicanos, y todos, de manera y al unísono, no habían pronunciado la palabra "no hay medicamentos". No la habían pronunciado. Yo no sé si están amenazados, yo no sé si ya son instrucciones de las autoridades. Es muy complicado saberlo. Lo cierto es que sí llegué a la conclusión que estamos frente a un problema de un desabasto disfrazado. Porque entonces no hay en el momento, pero lo van a traer. Presionas y aparece. Desde luego, presionas y aparece. Y la explicación es, estaba en otro hospital, pero ya viene para acá. No está ahorita, pero llega al rato. O sea, nadie dice no hay, pero no hay. Eso es lo grave. ¿Qué pasó con tu mamá, Alberto? Sí, mi mamá finalmente pudo recibir su quimioterapia a las 11:29 de la mañana, después de haber lanzado el video, desde luego, y de la llamada del doctor Rodolfo Lehmann. El director del hospital, el doctor Arce, me convocó a una reunión y me entregó las 2 cajas del medicamento, del carboplatino, y también me explicó una serie de procesos que para mí me parecían inverosímiles. Mientras me los explicaba, tuvo a bien dar la instrucción de que llevaran el carboplatino para que mi mamá pudiera recibir su tercera quimioterapia, y así sucedió. Sin embargo, pues yo no dejaba de poner los puntos sobre las IES
sobre un problema, insisto, sistémico que estoy casi seguro que no depende ni siquiera del director del hospital. Es un problema que va mucho más arriba y es un problema que sí hay que hacer público y señalar del desabasto de medicamentos, no solamente para enfermos de cáncer, para quimioterapias. El doctor Lehmann también me explicó que tienen distintos tipos de receta en Petróleos Mexicanos, las cuales hay una que, por ejemplo, pues la surten en la farmacia de los hospitales y otra para el surtimiento alterno. Okay. Pero yo le decía al doctor Lehmann, qué interesante, me parece que eso es una solución superficial, no ataca el problema de raíz. A lo que voy es lo siguiente, yo no sé y ellos no saben si mi mamá tiene el presupuesto para ir a comprar esos medicamentos de manera alterna. Pues si mi mamá paga una renta, si mi mamá tiene que ir al supermercado y pagar sus alimentos. Si tiene o no los recursos, finalmente. Desde luego, o sea, o si le van a mermar su presupuesto mensual. Porque Oye, Alberto, hay un mito en torno a las jubilaciones de los empleados de Pemex y no son estratosféricas, como se cree. Alberto, garantizada el siguiente ciclo, que supongo será que en 20 y tantos días para tu mamá, el siguiente ciclo de quimioterapia, ¿te lo garantizaron? No hablaron de garantías, desde luego. Supongo que después del tsunami mediático que se generó, pues eso no volverá a suceder. Pero yo esperaría que no solamente es el caso de mi madre, sino de todas las personas que están enfermas de cáncer y necesitan una quimioterapia, y no solamente en el Hospital de Petróleos Mexicanos, sino en todas las instituciones de gobierno de este país. Y te digo más, ayer recibí una llamada de una amiga mía, periodista, que me explicaba que el desabasto también está en las instituciones privadas. Al no tener estos medicamentos oncológicos, podrían importarlos de Estados Unidos. Sin embargo, la COFEPRIS no tiene autorizadas esas importaciones y el hospital no puede poner estos medicamentos sin esta autorización porque está frente a una clausura permanente del hospital. Entonces, es verdaderamente un problema muy grave. Los testimonios que recibí el día de ayer me hablan de la magnitud del problema, al cual, insisto, yo sí le llamo, y con todas sus letras, un desabasto disfrazado. Ok. Bueno. Pues muchas gracias y qué bueno por lo pronto que se resolvió esta situación. Suerte para dentro de 3 semanas. Más o menos 3 semanas, ¿no? Sí. Y muchas gracias. Estará prospectada para el 20. Muchas gracias, Alberto. 20 días está prospectada la 4ª quimioterapia. Gracias, Ciro, y gracias, Miriam, por este espacio. Miriam. Gracias. Pues el tema es que regularmente lo que sucede en Pemex es que ante la escasez del medicamento, si no hay en el momento, el paciente o el familiar va y lo compra y después Pemex le repone este dinero. Ciro, este medicamento tiene un precio promedio entre 750 a 900 pesos. La señora requería 2 dosis. Él lo decía al final. Quizá algunos podrán pagar el medicamento, la mayoría no. Y es el método de solución que ha tenido, que además ha hecho un círculo vicioso. Es la manera en que la gente, porque ¿a quién le urge el medicamento? Pues al paciente. Y el familiar va a hacer todo lo posible por conseguirlo, ¿no? Bueno. Círculo vicioso de los medicamentos en Pemex. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24, Sofía, ¿terminó ya la conferencia? Ya terminó el presidente allá en Minatitlán, va después al evento por la conmemoración del 18 de marzo de la expropiación petrolera, y le preguntaron allá en Minatitlán al presidente sobre estas declaraciones que hizo ayer el expresidente Ernesto Zedillo en un foro. El expresidente señaló que América Latina sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos y dijo que la administración de la pandemia puede calificarse como el desastre latinoamericano. Le preguntan sobre esto al presidente López Obrador y de entrada el presidente dice que es de esperarse, que hay que revisar quién es Zedillo. Dice, para mí, Zedillo es el que convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública, hablando del Fobaproa, habla también del caso Acteal, habla también de la privatización del ferrocarril,
dice el presidente, ¿cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? Hay que ver los datos y hace nuevamente esta comparación de personas muertas de muertos por 100,000 habitantes en los distintos países. Habla también del número de ¿COVID? vacunas, de muertos por COVID. Habla también del número de vacunas. Dice, es muy triste y de mal gusto hacer estas comparaciones, pero ayuda a entender para contestarle a estos corruptos que hablan de mal manejo de la pandemia. Dice, México es de los 10 países con más vacunas. Tenemos lamentables fallecimientos, pero no hemos tenido muchos fallecimientos como en otros países, dice el presidente, o no tantos como en otros países. Eso. Y finalmente dice, ¿qué cosa? Si Zedillo declara eso, es porque vamos muy bien, dice el presidente. Bueno, pues sí, ¿qué otra cosa va a decir? Y ahí está, el gobierno mexicano cree que hizo un gran trabajo ante la pandemia. Sí, no sé si es un gran trabajo, pero que hicieron lo que tenían que hacer ante la pandemia. Pues muy bien. Y luego las comparaciones, esas que les gusta, poner en la misma tabla países que tienen 2 millones de habitantes y que por supuesto con que tengan 100 personas muertas por COVID, pues ya por cada 100,000 habitantes la cifra va a ser más alta. Pero él no está tasando, él está haciendo una comparación. Sí. Además, sin considerar los datos disponibles y aislando únicamente el actualizado diario que hace la Secretaría de Salud, ¿no, Sofía? Sí, ellos cuentan solo la Secretaría de Salud, pues pero además comparan muertos, esa sí la ponen por 100,000 habitantes, y cuando comparan vacunas, la hablan en total de vacunas. Ahí población. Ya no hacen la trampa, porque eso es lo que hace la trampa estadística, subrayo, pongo estadística, que han hecho desde que comenzó la pandemia. Y no entiendo, ¿no? Un presidente que dice que gobierna para todos los mexicanos y para el pueblo. Un presidente que en las cifras reconocidas, porque el registro civil también es una cifra oficial, presidente, que hoy en día hay ¿cuántos? ¿Cuál es la cifra? 483,842 personas reconocidas muertas. El presidente, creo que por respeto a esas 483,000 personas que murieron, sus familiares y el dolor de sus muertes, podría ser más cuidadoso. Hoy, segundo aniversario del primer muerto reconocido, por cierto. Sí. Pero bueno, se murieron 483,000 personas. Pero lo hicimos muy bien. Si nos comparan con la Guyana, no sé qué, y si nos comparan con Andorra, pues tenemos allá, murieron más personas por cada 100,000 habitantes. Increíble, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer el ejercicio de propaganda todos los días. ¿Qué más? ¿Qué dijo de lunes? Habló del aeropuerto, de la inauguración. A pesar de este decreto que ya permite que los funcionarios públicos hablen sobre la revocación de mandato, que tengan eventos, el presidente no va a hablar este lunes. Se mantiene eso en el aeropuerto. Habla de toda la ceremonia, dice que van a haber por ahí unos niños de organizaciones musicales en el evento, y dice el presidente que para todos esos que están preocupados de que el aeropuerto está muy lejos, en primer lugar dice que de entrada no está tan lejos, pero que además está cerca de zonas como Ecatepec, de la Gustavo Madero, que dice que estaban más lejos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Entonces dice, hay que pensar en todas las personas. Nunca pierde el presidente, ¿verdad? No pierde una el presidente. Y dice, para tranquilidad de Joaquín López Dóriga y de otros, dice el presidente, van a haber viajes para los que tienen recursos en helicóptero. Desde Polanco hasta el aeropuerto. Van a ser taxis aéreos y lo explica el general Sandoval. Ya tiene el aeropuerto concesión con 3 empresas. O sea, ya tienen permiso 3 empresas para volar taxis aéreos al aeropuerto Felipe Ángeles. Cada empresa tiene 2 helicópteros. Bueno, gracias, Sofía. Gracias, Ciro. Humberto, estábamos nada más para terminar las cifras de homicidios que dio a conocer ayer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno federal. Decíamos que 113,364 personas han sido asesinadas en los 39 meses de administración de Andrés Manuel López Obrador, y si las comparamos contra las víctimas contabilizadas durante los últimos 39 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, para tener, no aislando momentos, sino la totalidad de los periodos, fueron en aquel momento 90,000
2.691. Entonces hay un incremento de 25% cerrado, 25.0003, una cosa por el estilo. Y lo que ahora vamos a hacer es hacer un ranking de los estados de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes para poder hacer una comparación adecuada entre uno y otro. Tenemos que el lugar con mayor concentración de asesinatos en México vuelve a ser Colima, que tiene 14.58 únicamente en 2 meses. Estas cifras generalmente no dicen mucho. Es poco, es bastante que estén asesinando a 14.6 personas por cada 100,000 habitantes en Colima. Bueno, hay que considerar primero que la media nacional en 2 meses es 3.6. O sea, cualquier cosa que esté por encima de eso ya es mucho para un país que está entre los más letales del planeta, cuya tasa, la del mundo, por cada 100,000 habitantes es de 5 víctimas de homicidio. Pero esto al año. Así que si hacemos una proyección de lo que ocurriría en los siguientes 6 bimestres, porque lo que tenemos medido son enero y febrero, es de que estaríamos en una situación cercana a las 90 víctimas por cada 100,000 habitantes, y eso es algo que en pocas partes del mundo se puede observar. Segundo, Zacatecas con 12.8. Tercero, Baja California con 10.4. Michoacán con 9.9, con 10, lo cerramos a 10. Y quinto, Sonora con 8.7. Para no dejar de lado el tema y no haya una llamada de atención desde Palacio por no hablar del tema de revocación de mandato, ¿tú te imaginas a la gobernadora de Colima con este dato? Sí, y de acuerdo con lo que aquí nos dice México Elige, con unas encuestas que la verdad, o sea, no hierran, no las encuentras equivocadas, pues la verdad es de que puede ser el instrumento, puede ser la vía de muestreo, la que sea, pero si tu muestra está bien tomada, entonces tú vas a tener un resultado, un estudio correcto. Y lo que tú ves cuando comparas lo que proyecta México Elige contra lo que se tiene luego en una situación electoral, cuando se lleva a la realidad del el objeto de estudio, que es la intención de voto en ese caso, pues encuentras que hay semejanza. Pues entiendes que es Colima, luego Zacatecas. Si David Monreal en este momento le dijera a los zacatecanos: tengo un estado convertido en una carnicería, zacatecanos, vamos a hacer un ejercicio democrático por el cual ustedes puedan opinar acerca de si yo continúo o en el cargo, porque quizá ustedes consideren que mi manejo de la violencia, que mi manejo de la situación del magisterio, del desarrollo de la economía, porque también tengo el estado estancado ahí, pues ustedes decidan si me voy. Lo mismo Baja California. Ustedes se imaginan a Marina del Pilar saliendo a decir: Michoacán, ¿qué tal Alfredo Ramírez Bedoya diciéndole a los michoacanos: michoacanos, hagamos el ejercicio democrático en estricto apego a las pautas solicitadas por el presidente de la República y ustedes decidan si me quedo? Y quinto, Sonora, Alfonso Durazo, que además con él hay que poner un subrayado porque fue secretario de Seguridad Pública Federal y tiene a Sonora convertido en este momento en el 5º estado con mayor concentración de violencia. En el lado opuesto de la estadística, es decir, los menos violentos, está Yucatán con 0.4, Coahuila con 0.5, Aguascalientes. A mí me parece que el caso de Aguascalientes es bien interesante. Por todo lo que tiene alrededor. Está en medio de Guanajuato, de Zacatecas y de Jalisco. Y en toda esa zona. Luego Baja California Sur, muy bien. Y luego Durango, donde hay elecciones este año. Pues le seguimos el próximo mes. Y le seguimos con las cifras. Gracias Humberto. De nada, Ciro. Humberto Padgett. Son las 9:35.
Hacemos una pausa, nos vamos a pausa. Y regresamos, si no estamos por la mañana, @Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Vamos a tener boletos para el partido de Pumas contra Necaxa del próximo sábado. De mañana, Ciro, mañana a las 5 de la tarde, luego del corte, así que no se adelante, ahora le decimos cómo los vamos a regalar. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, esta es la información. No estoy de acuerdo con la reforma que aprobaron los diputados. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores porque es sagrado. Ningún banco ni institución financiera debe hacerlo y el gobierno no debe prestarse a eso, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Anunció que si el Senado la aprueba, él la va a vetar. Por primera vez estamos de acuerdo con el presidente. Apelamos a que aplique el veto legislativo si los senadores aprueban la reforma que permite a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse directamente de su sueldo, aseguró por la mañana el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles. Vienen muy buenos tiempos para Aeroméxico y para sus usuarios. Estamos más fuertes que hace 2 años cuando inició la pandemia, aseguró por la mañana Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, luego de que la empresa anunció que concluyó su reestructuración financiera y sale del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Dijo que antes de que termine el año, su flota aumentará de 125 a 147 aviones y contratarán a más pilotos y más sobrecargos. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 44 centavos. Bueno, nos escribe un texto muy fuerte Hipólito Mora, ese buen hombre que peleó contra los grupos criminales como autodefensa, que ha sufrido con la violencia allá en Michoacán, en la zona de La Ruana, perdió un hijo en el 2014. Y a propósito de lo que decíamos de este video en el que pues una niña trata de impedir que masacren a su padre y no lo logra, por supuesto. Hipólito nos dice, ojalá lean este mensaje, que lo haga público. Lo leo y aprovecho para saludarlo. Hipólito, buen día. Dice, Ciro, buenos días. Esos sicarios que se llevaron ese hombre delante de sus niños y que asesinaron están peor que animales. Merecen la pena de muerte, pero por desgracia no existe en México. Quienes no se conmueven con estas acciones tal vez no son humanos. No hay excusa para que el gobierno no haga algo al respecto inmediatamente. Mensaje de Hipólito Mora. Leído, Hipólito. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Estamos viendo Guadalupe Gutiérrez, Fórmula Chilpancingo. Buenos días. Supuestamente hoy está, bueno, ya comenzó, ya hay mucha gente que está comenzando este puente de la primavera del 21 de marzo y asegura la autoridad que no habrá ni bloqueos ni toma de casetas. Lo veremos. Así es. Buen día, Guadalupe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde Guerrero te saludo con mucho gusto. Te comento que hay un operativo contra la toma de casetas en Guerrero para evitar la pérdida de por lo menos 181 millones de pesos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la sesión de la Coordinación para la Construcción de la Paz, acordaron poner en marcha este operativo, Ciro, que está coordinado por parte de las instituciones de seguridad pública y del orden federal, estatal y municipal. Esto por el puente vacacional conmemorativo el 21 de marzo y se tiene el propósito de coadyuvar en las acciones de prevención y atención a los visitantes a los destinos turísticos de Guerrero, Ciro. Esto por el fin de semana largo, y hasta ahora te puedo comentar que la caseta de cobro de peaje de la altura de Palo Blanco, que está justamente a la altura de Chilpancingo, se encuentra pues sin novedad, está circulando los vehículos, los automovilistas, y el operativo permanece ya desde hace varios días en este lugar, en esta caseta de cobro. Hasta el momento todo sin novedad y se refuerza este operativo para evitar la toma de casetas. Ciro, el reporte. Muchas gracias, Guadalupe. Buen día. Buenos días. 5.6 millones de cruces vehiculares espera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dicen que los carriles, todos los carriles
de las 120 plazas de cobro van a estar abiertas para agilizar el cruce. Van a instalar incluso cabinas móviles con la cual se va a efectuar la modalidad de cobro adelantado en estas plazas de cobro con mayor aforo, y se va a realizar el monitoreo permanente de control nacional de diversos centros locales de control. Pues ojalá, creo que es el primer momento en la administración del presidente López Obrador donde se hace este énfasis de que se garantice, se asegure que no va a haber toma de casetas, ¿no? Para que estos abusivos, con la cara embosada, ¿no?, pues estén pidiendo dinero y por ahí se enriquezcan, ¿no? Gracias también por sus comentarios, y nos dicen por ahí también, qué raro lo que dijo el fiscal de la República ayer, en el sentido de que la detención, o mejor dicho, traer al señor Tomás Herón de Lucio sea la clave para el tema de Ayotzinapa. Dice, él está acusado, a menos que no sepamos la información, Tomás Herón de Lucio, por tortura, ¿correcto? No por haber realizado el crimen de los jóvenes. Interesante, sí, por supuesto que sí. Gracias por la reflexión, tienen toda la razón, ¿no? Y sobre el tema de Sandra Cuevas, pues sí, también gracias por todos sus comentarios. Sí, todo viene. La alcaldesa suspendida, ¿no? Suspendida por la palabra de 2 servidores públicos. Sí, que dicen que sí, los maltrató físicamente, que los insultó y que les robaron los celulares, dos radios, ¿no? Sí, 2 radios, pero sustancialmente para ella el abuso de autoridad, ¿no? Por haberlos maltratado y por haberles impedido la movilidad. ¿Pero qué pruebas presentaron esas 2 personas? Su testimonial, Ciro. ¿Y por un testimonial suspenden a alguien? Sí, la juez le dio validez a esto, ¿no? De ahí se desprende todo. Hay incluso un boletín del 12 de febrero donde esto se genera por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ahí parte todo. Y bueno, pues ahora serán 2 meses de ampliación de investigación, por supuesto ya vinculada a proceso. Y con toda esta alteración del orden que decíamos hace rato, pues se le volteó de repente el tema a Claudia Sheinbaum, porque entonces es ella la que está intentando tumbarla del cargo, es ella la que quiere recuperar la Cuauhtémoc. Yo no sé si así se dio, pero se le voltearon los focos a Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que se le volteó? Yo creo que sí, Ciro. O sea, yo creo que sí. O sea, porque creo que es una deducción en el sentido de que como viene de Seguridad Pública de la Ciudad de México la acusación, entonces hay que señalar a Claudia Sheinbaum como la orquestadora de esto. Yo no estaría tan seguro, ¿no? Mi pregunta es, ¿y qué tal si sí pasó? Tiene que hacerse la investigación como tal, ¿no? Pero sí parece que va como muy adelantada, como muy rápido. Ah, sí, entonces le pegaron 2 cachetadas, entonces vámonos fuera del cargo. ¿Y usted? ¿Y qué pruebas hay? Testimonio de 2 personas. Híjoles. Pues digo, decíamos anoche en la televisión, ¿no?, que en el 2005 también se tuvo que dejar el cargo aquel entonces jefe de gobierno, sí, por una acusación que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Que había violado un amparo para proseguir con la para construir un puente, camino que juntara dos predios. Pues y nosotros dijimos todo el tiempo en aquel 2005 que ese desafuero, el desafuero del jefe de gobierno López Obrador, era una atrocidad. Una atrocidad, por supuesto. Híjoles, pues qué atrocidad, ¿no? No sé si la señora Cuevas ¿lo hizo o no lo hizo? Le dijo, no sé, insultó o maltrató a 2 servidores públicos, pero que baste la palabra de 2 personas sea suficiente para que un juez, en este caso una jueza, una jueza ordene la separación del cargo. La suspensión por lo pronto, ¿no? Y el riesgo de perder el cargo, porque después de 60 días de ausencia pierde el cargo. Si no parece persecución política, si no es acción política, ¿cómo se parece? Es correcto. Y yo no conozco a la señora Cuevas, no sé quién es, creo que nunca la hemos entrevistado, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero en este país, donde a veces tienes que documentar lo imposible, en este caso bastan 2 testimonios para que una jueza diga, vámonos. Adelante, ¿no? Yo sí creo, porque más vemos muy acelerados a los morenas de la Ciudad de México, a los morenos, como dicen en la Ciudad de México, para juicio político, entonces, y hagámonos de esa alcaldía, y entonces metamos en más problemas, creo, a Claudia Sheinbaum. Entonces, en una de esas, la jefa de gobierno sigue haciendo estos llamados a la calma, ¿no? A todos los morenos de la Ciudad de México, pues para que no se brinquen las trancas, Ciro. Es un proceso jurídico, que a lo mejor está exagerado, pero es jurídico. Enrique Burak. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Ciro, Manuel, los saludo con mucho gusto. Buen día. Buen día. Hoy se lleva a cabo el sorteo para la fase de cuartos de final de la Champions y hay partidos muy interesantes. Por lo pronto, el Chelsea va en contra del Real Madrid. El partido de ida va a ser el día 6 de abril, el partido de vuelta el día 12. Chelsea sin dinero.
El Chelsea, y es más, quizás hasta sin público, porque no tienen la posibilidad de tener ingresos nuevos. Y como este partido de la Champions no está dentro del abono para los aficionados anual, pues entonces es probable que se juegue sin público. Hijo. Pero y bueno. todo porque el dueño es ruso. Exactamente. El señor Abramovich. ¿Qué es un qué? Un oligarca. Exactamente. Es oligarca el señor Abramovich, que por cierto, además de la nacionalidad rusa, tiene la portuguesa y la israelí. De tener lana, dile. Y de tener un chorro de lana, y pues es también de los afectados por el señor Putin y su invasión a Ucrania. Bueno, además Manchester City va a ir en contra de Atlético de Madrid. Ese puede estar bueno. Ese puede estar bueno. Y de hecho, esa es la llave. O sea, el que gane Chelsea Real Madrid va en contra del ganador de Manchester City contra Atlético de Madrid. Entonces está muy bueno. Y la otra llave es el Villarreal en contra de Bayern Múnich y el que gane frente al triunfador de Benfica Liverpool. Entonces se puso bien. Esas parecen más fáciles, ¿no? Pues el sí, Bayern debería y avanzar el Liverpool y debería avanzar Bayern Múnich, que deben ser inclusive favoritos para ganar la Champions. Que va a ser en Saint-Denis el 28 de mayo. Saint-Denis, en París, señor. París. Pues estamos hablando tú y yo, ¿no? No. Bueno, y ya ves bueno, que también aquí se mete cualquiera. Sí. Los cuartos de final de la Europa League, vamos de lo más trascendente, el Barcelona va en contra del Eintracht Frankfurt, quedaron eliminados. Saludos a Ricardo Rocha, se estaba muy emocionado hoy en la mañana, Ricardo. Estaba muy contento, sí. Qué ¿Por gusto, el Barcelona? Qué claro, alegría ver pues, todas las mañanas a Ricardo Rocha, ¿no? ¿Cómo? Qué gusto ver, compartir estudio con el señor Sí, mientras Rocha. él está haciendo su programa aquí enfrente, nosotros estamos aquí leyendo el periódico, haciéndole señas, a ver si... Y no se distrae. No se distrae para nada. Salvo que le grites, el Barça, uy, se pone. Como loco, como hoy. Por ahí veíamos los números de audiencias del mes pasado de febrero. Impresionante, el querido señor Rocha. Muy querido. Él es como nuestro Bayern Múnich, ¿no? Sí. Siempre está en... Bueno, no, él como nuestro Barça, si no se Te digo, ¿no? siempre está en las finales el señor Rocha. Siempre está ahí. Que fíjate, solo una vez me tocó trabajar con Ricardo y fue en el resumen de los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Hacíamos el resumen de la noche, Ricardo, el Mago Septién y un servidor. Pero bueno, conocer a Ricardo de toda la vida, tipazo. Ricardo Rocha. Bueno, el Barcelona, de donde se desprendió todo esto. El Barcelona de Ricardo Rocha. Exactamente. En cuarto de final de Europa League va a ir en contra del Eintracht Frankfurt. Quedaron eliminados el Sevilla, el equipo del Tecatito Corona, y también el Betis de Sevilla, tanto de Guardado como también de Diego Lainez. Se va a conocer la lista de jugadores de la selección mexicana para encarar los partidos que vienen a continuación en la eliminatoria. Ojalá para encarar, y no para simplemente... aparecer. Ver correr a los estadounidenses. ¿Quiénes están? Pues mira, digamos que es una lista de 29. Digamos que de lo más destacado no aparece Funes Mori, que está lastimado, no está Andrés Guardado, que está lastimado. En sustitución de Funes Mori vamos a tener a Santi Jiménez del equipo de Cruz Azul. Y Estados Unidos también presentó su lista. Y bueno, pues aparece Pulisic del Chelsea, está Gio Reyna también del Borussia Dortmund. El que sí está, pero vamos a ver cómo evoluciona porque está lastimado, Sergiño Dest, que juega para el equipo del Barcelona. Pero debe ser un duelo muy interesante la semana próxima. ¿Para quién? Pues tiene todo que perder. ¿Qué día es? El día 24. Que es el día 24 es exactamente el próximo exactamente jueves. Ese sí es el próximo jueves. Ese es el próximo jueves. O el jueves. Pero entonces es el jueves. Y luego sé que nos los has dicho como 5 veces, pero después del jueves... 3 días después, México visita Honduras, el día 27. Y 3 días después, el día 30, México recibe El Salvador y se acaba la eliminatoria. Y ahí se acaba la eliminatoria. Exacto. En donde en este momento Canadá tiene 25 puntos, Estados Unidos tiene 21, igual que México, pero por diferencia de gol Estados Unidos es segundo. Luego viene Panamá con 17 y Costa Rica con 16. Panamá 17, 4 abajo, Costa Rica 5. Si se le gana a Estados Unidos, ya. No, pues ya te fuiste. Sobre todo ya se pierde con Estados Unidos. Pues si pierdes con Estados Unidos, ellos ya tienen sufrir. 24 puntos y habrá que ver qué es lo que pasa con Panamá. Y con Costa Rica también. Que bueno, Panamá va el día 24 contra Honduras y Costa Rica frente a Canadá. Que Canadá está si se dan los 3 Canadá resultados, si pierde México y ganan ellos 2, hasta tú te vas a poner nervioso. Pero muchísimo.
se va a complicar la situación. Bueno, también comentar acerca de la jornada del fútbol mexicano. Ayer jugaron en Morelia, Querétaro en contra de San Luis. La razón, aunque sabemos que Querétaro está jugando sin público, de cualquier manera tienen también su pique con la porra o con la gente de San Luis. Entonces el partido se lo llevaron a Morelia, ganó Querétaro 2-1. Estarán jugando Puebla contra Santos el día de hoy. Mañana, Pumas Necaxa, que tenemos boletos, ¿verdad? Sí, señor, 3 dobles, señor, rápido. 55-51-66-3404. 55-51-66-3404. 3 dobles. Gracias, señor. ¿Te fijaste qué centro te di? Para y yo rematé, ¿no? Bueno, Pachuca en contra de Cruz Azul. Fíjate, no quiere hablar conmigo y después me hace la plática. Eso está bien. Quiere hablar contigo y luego te busca. Bueno, era para... No se iban a quedar sus boletos. Bueno, qué bueno que viniste, Enrique, porque ya se llegó el programa. Ya, bueno, América Toluca, Atlas contra Guadalajara, Mazatlán, León y Tijuana Juárez son los que completan la jornada. Se pone en marcha la Fórmula 1 este fin de semana en Bahrein. Correcto. Alguien dio positivo ahí, ¿no? Sebastián Vettel no va a poder correr y en su lugar va a estar Nico Hülkenberg. Y dice Checo Pérez, bueno, si tienen COVID y no tienen síntomas, déjenlos correr. ¿Va a ser un buen año para el Checo? Debe ser un buen año, siempre desde luego atrás de Verstappen, es el piloto número 2 de la escudería. Pero bueno, ojalá sea mejor temporada para Checo. Debe tener más podiums que el año anterior. Y por cierto, Devante Adams, gran receptor de Green Bay, pasa a los Raiders de Las Vegas. Es el contrato más amplio que se da en la historia para un jugador no mariscal de campo. Contrato de más de $100 millones. ¿Por cuántos años? 5 años. A 20 millones temporada. Sí, son 5 años, $141.5 millones. ¿Él lo consideras también un oligarca? No, porque él no hace negocios con Putin. Bueno... Nada más. Al amparo del gobierno ruso. Bueno, nada más. Si quieren, sí. No. Rafael Nadal ganó el día de ayer, se metió a las semifinales en el abierto de Indian Wells. Me dicen bueno, que muy buen partido. Muy buen partido contra Kyrgios. Carlos Alcaraz, que es un español de 18 años, que ganó el torneo de Río de Janeiro hace unas semanas, que ha ganado 17 de los últimos 18 partidos. Y Nadal tiene esta racha ahora de 19 victorias en línea. Bueno. Le costó trabajo ganarle a Kyrgios 7-6, 5-7, 6-4. Gracias, Enrique. Gracias. Nos vamos. Ojo, la gente de Acapulco, sí, llegando ya a Tierra Colorada, la gente de la Escuela Vicente Guerrero está bloqueando la autopista. Tome precauciones. No que no. Pero pues es una escuela. No que no. Ojalá sea el único caso, ojalá. Nos vamos, se quedan con Javier Poza. Buen fin de semana, pásela muy bien.